Cuando quieras, Maca. Bien. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Yo soy Macarena, soy bioquímica, estoy haciendo la residencia en bioquímica clínica en la sede de Resistencia. Estoy en primer año y este Ateneo lo doy a modo de cierre de mi rotación por el área de pesquisa neonatal del Laboratorio Central de Salud Pública de Chaco. El tema es acerca de las hiperfenilalaniniemias como errores innatos en el metabolismo. Como objetivo... ¿por qué no avanza? Ahí está. Bueno, como objetivo de este Ateneo, me propuse abordar de forma general aspectos de la fisiopatología, diagnóstico y tratamientos de las hiperfenilemias, comentar un caso clínico producido en el servicio y resaltar la importancia de la realización de la pesquisa neonatal y el trabajo multidisciplinar que este programa implica. Para ponernos en contextos del tema, por un lado definimos a la fenilalanina como un aminoácido aromático esencial, es decir, que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar, debe ser ingerido con la dieta, y nuestro organismo lo utiliza en parte para producir proteínas y en su gran mayoría para metabolizarlo a tirosina mediante una reacción de hidroxilación catalizada por una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa. Por otro lado, debemos conceptualizar que un error metabólico es aquel que se produce cuando en algunas de las tantas vías del metabolismo algo no funciona como esperábamos, sea una enzima o una coenzima, y los compuestos anteriores a este punto de disfunción o de bloqueo se acumulan, muchas veces provocando efectos tóxicos o nocivos para la salud, mientras que los que deberían formarse posterior al punto de bloqueo se encuentran en déficit. Entonces, como en nuestro caso tenemos que el error afecta a un aminoácido, en este caso a su catabolismo, lo vamos a definir a la hiperfenilalaninемia como una aminoacidopatía. Y es un trastorno genético hereditario de tipo heterogéneo y de herencia autosómica recesiva. ¿Por qué decimos que es de tipo heterogéneo? Porque presenta una amplia variedad de fenotipos, tanto clínicos como bioquímicos, debido a la combinación de mutaciones que se producen en las diferentes alteraciones, ya que al día de hoy hay reportadas más de 500 mutaciones para genes que codifican para la fenilalanina hidroxilasa y los que codifican para el cofactor, ya que en el 90% de los casos las hiperfenilalaniniemias responden a mutaciones en el gen de la fenilalanina hidroxilasa, pero hay un 2% donde la alteración se relaciona a mutaciones en los genes que codifican para las enzimas que intervienen tanto en la síntesis como en la regeneración del cofactor que se usa para esta hidroxilación, que se llama tetrahidrobiopterina, abreviado como BH4. Entonces, para mostrar un poco las reacciones metabólicas, vemos acá la hidroxilación es la principal vía catabólica que usa nuestro organismo para la fenilalanina. Vía fenilalanina hidroxilasa que necesita como sustrato oxígeno y como cofactor a la tetrahidrobiopterina. Esta tetrahidrobiopterina se va a oxidar a su forma quinoide, que se llama dihidrobiopterina quinoide, previa formación de un metabolito intermedio que se llama carbinolamino tetrahidrobiopterina,
que por una reductasa va a facilitar la transformación a su forma quinoide, y luego esta forma quinoide se va a regenerar al cofactor original mediante una enzima importante también que se llama dihidrobiopterina reductasa. Entonces, hasta lo que vamos acá vimos que en la vía catabólica tenemos un posible punto de bloqueo a nivel de la fenilalanina hidroxilasa. Después, en las reacciones de regeneración del cofactor, tenemos dos enzimas que pueden verse afectadas, y por otro lado tenemos la vía de síntesis intracelular del cofactor que se produce a partir de GTP, guanosin trifosfato, mediado por la enzima GTP ciclohidrolasa, que es la enzima clave, regulada por fenilalanina y el propio cofactor. Y acá tenemos 1, 2, 3 posibles puntos de bloqueo sumados a los 3 anteriores. Cuando alguna de estas enzimas falla, se producen aumentos excesivos de fenilalanina en sangre y otros tejidos corporales, que son los que van a producir los efectos nocivos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, para hablar de las manifestaciones clínicas de este tipo de alteraciones, las hiperfenilalaniniemias, lo más importante es resaltar que los neonatos son aparentemente sanos, es decir, las manifestaciones clínicas no se van a dar de forma aguda, ya que es necesario un acúmulo prolongado de este metabolismo para poder observar las alteraciones neurológicas. Siempre el grado de afectación a su vez va a depender de los niveles de fenilalanina que cada paciente maneje. Por ejemplo, si un neonato no fue tratado a tiempo, recién a los 4 o 5 meses en promedio se empiezan a observar alteraciones neurológicas como ser irritabilidad, dificultad en el movimiento como hipotonía, distonías, se tornan como rasgos de conducta agresivos, destructivos, y el coeficiente intelectual de estos pequeños también se ve afectado a medida que se van desarrollando. Pero, ¿qué es lo que altera al sistema nervioso central? Ese exceso de fenilalanina lo que hace es dificultar la mielinización y la diferenciación de las células del sistema nervioso central, y a su vez los altos niveles de fenilalanina compiten en el pasaje por la barrera hematoencefálica con otros aminoácidos, los más relevantes, tirosina y triptófano, que estos a su vez son precursores de neurotransmisores que son fundamentales en la sinapsis neuronal, como ser dopamina y serotonina. Por eso, todas estas manifestaciones que luego el paciente va desarrollando. A su vez, en ciertos casos donde el paciente no fue tratado, también se pueden observar signos de hipopigmentación, sea de piel, ojos y cabello, ya que la síntesis de melanina también se ve afectada porque proviene del metabolismo de la tirosina. Por otro lado, tenemos también manifestaciones clínicas más características en aquellos pacientes que el problema está en las enzimas que intervienen tanto en la síntesis como en el reciclaje del cofactor. Se dice que la clínica de estos pacientes, si no son tratados a tiempo, detectados a tiempo, es más severa que la de un fenilcetonúrico, y que a los pocos meses pueden presentar cuadros de hipoglucemia, alteraciones en la motilidad ocular, hipertermias, o sea, trastornos en el control de la temperatura, entre otras. Entonces,
en cuanto a una posible clasificación de los distintos tipos de hiperfenilalaniniemias, en realidad existen varios tipos de clasificación según los parámetros que se considere para realizar esta, pero yo puse acá una imagen que la saqué del curso virtual de pesquisa neonatal, que las clasifica en base a los valores iniciales de fenilalanina. Como pueden ver, vemos que se va a considerar como un cuadro de hiperfenilalanemia benigna a aquellos pacientes que tengan sus niveles de fenilalanina entre 2,5 a 6 miligramos decilitros. Como valor de corte, nosotros en el laboratorio usamos 2,5 miligramos decilitros. Después se considera como una fenilcetonuria leve, que en otras bibliografías pueden encontrarlo como una hiperfenilalanemia moderada, cuando los niveles se encuentran entre 6 y 10, una PKU moderada, entre 10 y 20 miligramos decilitros de fenilalanina, y la PKU clásica por encima de los 20 miligramos decilitros. En cuanto al diagnóstico de esta patología, se parte usando como prueba principal, no confirmatoria, pero sí muy importante, como screening poblacional, se usa la muestra de la pesquisa neonatal. Como para comentar, justamente esta toma de muestra en papel de filtro fue descubierta por un médico por el año 1960, si no me equivoco, aproximadamente cerca, de apellido Goodrie, que él estudiaba la fenilcetonuria y propuso esta muestra de sangre de talón para que resulte de forma sencilla la toma de muestra y el envío al laboratorio. Desde ahí en adelante, esta tarjeta se fue implementando para la pesquisa de las demás enfermedades, que hasta el día de hoy ya se incluyen hasta más de 25 enfermedades con esta tarjeta. Entonces, lo que se hace es, se toma la muestra en sangre de papel de filtro. Idealmente la toma de muestra se debe realizar entre las 48 horas y los 5 días de vida del neonato, tras 24 horas de ingesta de leche. Ese es el tiempo ideal, pero puede pasar que se reciban muestras de más de 5 días, igualmente se las procesa. Entonces, una vez que recibimos la muestra, en el laboratorio de pesquisa, el laboratorio central, actualmente estamos midiendo los niveles de fenilalanina utilizando un método enzimático colorimétrico, donde en un primer paso extraemos la fenilalanina de este papel de filtro mediante una elución con ácido tricloracético al 3%, y después se utiliza para la detección en primera instancia, una reacción enzimática de desaminación de la fenilalanina, catalizada por la fenilalanina hidroxilasa y usando NAD como cofactor, donde el NAD reducido que se produce se le acopla una reacción de color que va a dar un producto coloreado que va a ser directamente proporcional a la concentración de fenilalanina en la muestra, y nosotros lo detectamos fotométricamente a 550 nanómetros. Una vez que obtenemos el resultado de la muestra, les voy a mostrar el algoritmo que se utiliza. Se evalúan los niveles que arroja el paciente. Si da menor a 2,5, la pesquisa se considera normal, siempre y cuando el paciente cumpla con todas las condiciones que no sea necesario repetir la muestra. Si el nivel se encuentra entre 2,5 y 6 miligramos decilitro,
lo que se hace es, se hace una recitación al paciente para obtener una segunda muestra y confirmar esos valores. Y si es mayor a 6 miligramos de decilitro, ya se lo deriva a un centro de referencia. En realidad esta derivación implica tanto realizar una consulta con el equipo médico y de nutricionistas y a su vez enviar muestras al centro de referencia. Entonces, sigamos con el caso de que nos dé un valor intermedio entre 2,5 y 6, se recita entonces al paciente para una segunda muestra y se vuelve a medir los niveles de fenilalanina. Si siguen dando alterados, nuevamente se procede de igual manera que los pacientes que dan mayor a 6, derivando muestras al centro de referencia y estableciendo la consulta médica pertinente. Las muestras de referencia se envían, las muestras que se envían a los centros de referencia, es para que se realicen las pruebas confirmatorias. En nuestro caso, las muestras se derivan al Hospital Garrahan y existen varios tipos de pruebas confirmatorias y que a su vez son complementarias entre sí para llegar o acercarse un poco más al diagnóstico específico de cada paciente. Por ejemplo, tenemos la relación fenilalanina-tirosina, que obviamente se realiza cuantificando primero fluorométricamente por espectrometría de masas en tándem o HPLC, la fenilalanina y la tirosina, y calculando su índice de relación, que este índice nos da una posible orientación si el paciente es un tipo de hiperfenilalaninемia benigna o una fenilcetonuria. ¿Cómo se analiza ese índice? Se toma como valor normal menor a 3. Entonces, vemos que si nuestro paciente tiene niveles de fenilalanina mayores a 6 de forma sostenida y su relación entre fenilalanina y tirosina es mayor a 3, se dice que el paciente debe iniciar un tratamiento nutricional con una fórmula libre de fenilalanina. Y el monitoreo de los niveles de fenilalanina debe ser semanal. En cambio, el otro caso tenemos que el paciente maneje valores intermedios de fenilalanina entre 2,5 y 6 y la relación sea menor que 3, en este caso el paciente no requeriría tratamiento nutricional, pero sí el monitoreo semanal o mensual de los niveles de fenilalanina. En cuanto a la prueba de sobrecarga con tetrahidrobiopterina, que también está dentro de las pruebas confirmatorias y complementarias, esta técnica no está totalmente estandarizada. Hay varias guías que proponen su propio protocolo, pero en principio esta prueba de sobrecarga lo que nos permitiría es diferenciar a aquellos pacientes que su defecto genético esté en el gen que codifica para la fenilalanina hidroxilasa de aquellos pacientes donde el defecto sea en las enzimas que intervienen en la síntesis o regeneración de la tetrahidrobiopterina. ¿Cómo se realiza esta prueba de sobrecarga? Se usa un análogo sintético, que es el dihidrocloruro de sapropterina, que se comercializa con el nombre Kuvan, y se realizan distintas mediciones de fenilalanina. Una medición basal, previa a la administración del análogo, del Kuvan, una medición a las 4 horas y otra a las 8 horas. O sea, requiere de que el paciente permanezca esta cantidad de horas en el laboratorio o que se encuentre una forma de tomar la muestra y que sea remitida de inmediato al laboratorio. Lo que se hace con estos valores
es acá yo puse interpretar el tipo de respuesta que presente cada paciente. Acá yo puse a modo ilustrativo una curva que muestra pacientes tratados con tetrahidrobiopterina sintética, donde los pacientes ya tenían un diagnóstico definitivo, o sea, de la enzima que estaba mutada, y vemos los distintos tipos de respuesta. En este caso, en azul, los pacientes que la deficiencia se encontraba en la fenilalanina hidroxilasa, vemos que la respuesta es muy pobre. Pacientes con déficit de dihidropterina reductasa, que más adelante vamos a ver que para estos déficits no se usa como terapéutica la tetrahidrobiopterina sintética, y pacientes con déficit en la síntesis, en una enzima de síntesis del cofactor, que es la piruvoyl tetrahidrosintasa, que es esta de acá abajo. La respuesta positiva también, que se considera como respuesta positiva, también depende de cada protocolo de trabajo. En este caso, la respuesta positiva es dada si la disminución de los niveles de fenilalanina respecto del basal son de un 30% o más. De todas maneras, con solamente una prueba de sobrecarga, no podemos arribar a ningún diagnóstico definitivo, sino que se trata de correlacionar los resultados de todas las pruebas para poder acercarnos hacia el posible defecto enzimático. Se dice que en el caso de esta sobrecarga, los individuos que la alteración la tengan en las enzimas que intervienen en la síntesis o regeneración del cofactor, deberían normalizar los niveles de fenilalanina entre las 4 y 8 horas post sobrecarga del cofactor. Otra de las pruebas muy importantes también es el dosaje de pterinas en orinas, o también perfil de biopterinas en orina. La muestra de orina que se puede usar es la primera de la mañana, lo que sí hay que mantenerla al abrigo de la luz para evitar la degradación de los metabolitos, y en caso de que no se remita de inmediato al laboratorio, debe transportarse congelada o conservarse congelada. Vemos acá, puse un esquemita como para mostrar en los primeros métodos por los que se estudiaba esta enfermedad. Un médico también llamado Folling hizo una prueba con tricloruro férrico en las orinas de pacientes que tenían hiperfenilalanemias, y observó que al mezclar orina con tricloruro férrico, la orina se coloreaba de color verde, y se debía a la reacción del ácido fenilpirúvico con el tricloruro férrico. Este ácido fenilpirúvico, tanto como el fenilacético, aparecen en la orina producto de el catabolismo de la fenilalanina por una vía alterna, que es la transaminación, ya que existen deficiencias en la enzima de la hidroxilación, toma esta vía alterna como forma de metabolizar. El organismo metaboliza por esta vía. Y a su vez, también algo característico de estos pacientes que a partir de ciertos niveles, la orina empieza a tener un olor a mohoso, le dicen, o a ratón mojado, que es producto del ácido fenilacético. Ahora, además de medir estos ácidos orgánicos, también se miden las pterinas, que son compuestos heterocíclicos de importancia biológica y que son producidos por el metabolismo de enzimas intervinientes tanto en la regeneración como en la síntesis del cofactor.
tenemos dosaje de neopterinas en orina, que la aparición de neopterinas en exceso en la orina nos va a indicar la degradación de la 7-dihidroneopterina trifosfato. Entonces diríamos que el bloqueo se podría encontrar a esta altura. Después también se dosa biopterina en orina, que es producto de la degradación tanto de la dihidrobiopterina quinoide, de la tetrahidrobiopterina y de la cepiapterina, que son todos compuestos que intervienen acá en la zona de color rojo, que no está todo esquematizado. Y yo agregué otra biopterina que se llama primapterina, que también va a aparecer aumentada en orina cuando la deficiencia enzimática esté en la carbinolamina deshidratada. Entonces, una vez que tenemos todas estas pruebas realizadas, se vuelve útil recurrir a este algoritmo como para correlacionar todos los resultados y así poder arribar a la posible deficiencia enzimática que tenga cada paciente y darle un tratamiento adecuado. Entonces, por ejemplo, vemos. Entonces tenemos la pesquisa alterada, la fenilalanina, digamos, alterada en la pesquisa, se miden nuevamente para las pruebas confirmatorias tanto fenilalanina como tirosina. Vemos que dan alteradas, se realiza el test de sobrecarga y antes de que el paciente empiece algún tipo de tratamiento, se debe medir, como dijimos, las perinas en orina y también otra prueba muy importante es la actividad de la dihidropterina reductasa, que también se puede hacer con muestra de sangre en papel de filtro y se usa la espectrometría de masas. Entonces, evaluamos los posibles resultados. Tenemos, si el perfil de biopterinas, o pterinas, mejor dicho, da normal y la actividad de esta enzima dihidropterina reductasa, que es la enzima principalmente involucrada en la regeneración del cofactor, también es normal, se puede concluir que la alteración de ese paciente está en la fenilalanina hidroxilasa y es una fenilcetonuria. Si, por el contrario, vemos que el perfil de biopterinas da normal o levemente alterado, pero la dihidropterina reductasa, la actividad está disminuida, vemos que la deficiencia se encuentra a nivel de esta enzima, entonces acá se debe iniciar un tratamiento adecuado que sería una dieta libre de fenilalanina, pero se debe suministrar al paciente ácido fólico y los precursores de los neurotransmisores, ya que en este caso no se puede administrar cofactor, porque como esta enzima es clave en la regeneración, el exceso de cofactor puede producir efectos nocivos para el paciente. Bueno, entonces continuamos con un algoritmo diagnóstico que nos va a permitir correlacionar todas las pruebas que nombramos anteriormente y poder llegar al defecto enzimático de cada paciente. Nos quedamos entonces, evaluamos cómo va el perfil de pterinas y la actividad de la dihidropterina reductasa. Ya evaluamos estos dos casos. Ahora tenemos el caso en que el perfil de biopterinas de alterado y la actividad de la dihidropterina reductasa de normal. Entonces ahí lo que vamos a analizar es del perfil qué tipo de pterina es la que dio aumentada o disminuida para poder relacionar a la vía metabólica y así a la enzima que se podría encontrar alterada. Por ejemplo, como vemos acá, neopterinas disminuidas y biopterinas también disminuidas,
si volvemos al anterior, vemos que dan estas disminuidas, entonces podemos decir que el punto de bloqueo debería encontrarse a este nivel, donde está la enzima clave para la síntesis intracelular del cofactor, que es la GTP ciclohidrolasa. Vemos acá deficiencia de GTP ciclohidrolasa y iniciar un tratamiento adecuado, que en este caso todas estas alteraciones enzimáticas o de las enzimas que afectan al cofactor, se dice que deberían responder. Solo cuando despertaban los demás me atreví a relevar mis deberes de guardián. Algunas noches Demi hacía guardia conmigo. Pero no podía decir. Da aumentado, por ejemplo. Y las biopterinas dan bajas. Si vemos en el esquemita, decía neopterinas aumentado, a ver, ya me olvidé, y biopterinas bajas. Entonces suponemos que la alteración enzimática o el punto de bloqueo se podría encontrar a esta altura, donde está la piruvoyl tetrahidropterina sintasa. Ahí vemos deficiencia de piruvoyl tetrahidrosintasa, tetrahidropterina sintasa, perdón, ya le acorté mucho el nombre. Y bueno, también dice iniciar tratamiento con cofactor y precursor de neurotransmisores. Y así sucesivamente ir analizando cada perfil. Para eso nos servirían contar con todas las pruebas confirmatorias complementarias. En cuanto al tratamiento de estas alteraciones, como objetivo general, se propone evitar el daño neurológico irreversible, estabilizando los valores de fenilalanina en el paciente dentro de un rango terapéutico seguro y a través de la medición periódica de fenilalanina en sangre. Otro objetivo general es mantener el desarrollo tanto cognitivo, conductual y emocional del paciente para que en la vida adulta le permita una buena inserción tanto a nivel laboral, social y afectivo. Y en cuanto a aquellas madres hiperfenilalanínicas que queden embarazadas, evitar el síndrome PKU materno, ya que nos permitiría prevenir un retardo en el crecimiento fetal, microcefalias, cardiopatías y retardo mental. Después, si hablamos del tratamiento nutricional propiamente dicho, el tratamiento de elección es una dieta libre de ingesta de fenilalanina y en paralelo la administración de una fórmula que consiste en una mezcla de aminoácidos, proteínas, minerales y vitaminas, obviamente libre de fenilalanina, que la cantidad siempre adecuada para la edad del paciente. Puse como a modo ilustrativo y para que todos veamos un poco el semáforo alimentario de un paciente que requiere de una dieta restringida en fenilalanina. Vemos que aquellos alimentos que tengan proteínas de alto valor biológico van a ser los que estén restringidos en la dieta, que serían lácteos y sus derivados, carne, huevo, pescado. Después, los alimentos que contengan proteínas de valor biológico medio van a ser aquellos que deban ser regulados con un apoyo nutricional adecuado, que son los legumbres, las cereales y los frutos secos, y aquellos alimentos que tienen proteínas de valor biológico bajo son aquellos que ellos pueden consumir libremente, como ser verduras, hortalizas, tubérculos y frutas.
En cuanto al seguimiento de estos pacientes, el número de controles tanto clínicos como analíticos se deben pactar de forma individualizada según la evolución de cada paciente y sus posibilidades. En general, se aconseja que se realice un control bioquímico anual que conste de un hemograma, de un perfil ferrocinético, un dosaje de vitaminas, proteinograma, el estudio del metabolismo óseo, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina y vitamina D, evaluar una evaluación de densitometría ósea en la etapa prepuberal, puberal y al completar el desarrollo, una adecuada evaluación neuropsicológica para evaluar tanto el coeficiente intelectual y la función ejecutiva, entre otros aspectos, y un control socioambiental para estudiar la situación sociocultural de nuestro paciente, la adherencia al tratamiento y la gestión de los recursos, ya que lo que se intenta conseguir a través del programa de pesquisa neonatal es que estos pacientes, a medida que se van desarrollando, puedan insertarse en la sociedad, que ya en la etapa adolescente, casi adulta, los pacientes puedan involucrarse ellos mismos en las cuestiones administrativas que tienen que ver con la obtención de su fórmula libre de fenilalanina, que ellos mismos se comuniquen con el médico, que puedan tomarse la muestra y remitirla al laboratorio, etc. Bueno, voy a contarles un casito clínico que llegó al laboratorio de pesquisa, al laboratorio central. Es un paciente masculino oriundo de Coronel Dugrati, que es una ciudad que queda a 300 kilómetros de la capital. Nació el 6 de marzo del 2019, o sea, el año pasado, con 39 semanas de gestación y 3 kilos 270 aproximadamente. Se le realizó la pesquisa en el laboratorio el día 21 de marzo y la tarjeta arroja un valor de fenilalanina en promedio de 7,6 miligramos decilitro. ¿Por qué digo en promedio? Porque en el laboratorio, cuando recibimos una muestra donde la fenilalanina da un valor alterado, se lo vuelve a realizar la medición por duplicado o triplicado. Entonces, con este valor, lo que se hace, como mostramos en el algoritmo, se recita al paciente para tomar una segunda muestra. En este caso, la muestra es remitida el 4 de abril, donde obtenemos valor en promedio de 5,85. Se entabla una comunicación con el equipo médico que decide seguir realizando controles periódicos, semanales, de estos niveles, ya que estaban en niveles intermedios. Entonces, recién el 24 de abril, donde se le toma también una nueva muestra, se decide enviar muestra al laboratorio del Hospital Garrahan para la cuantificación fluorométrica de fenilalanina y tiroxina. El 8 de mayo, entonces, se recibe el informe por parte del área de errores congénitos del metabolismo, que da como resultado un índice de fenilalanina tirosina de 4,2, siendo un valor normal hasta 3, como vimos anteriormente, y dice, con estos resultados y teniendo en cuenta los valores previamente informados, podemos decir que el paciente tiene como diagnóstico hiperfenilalanemia, por lo que es necesario un dosaje de pterinas en orinas y un control semanal de fenilalanina. De continuar con valores de fenilalanina menores a 6 miligramos decilitro, no se debe iniciar tratamiento. Prestar especial atención
al momento de iniciar alimentación complementaria, donde los niveles pueden ascender. Entonces, teniendo este informe, lo que se hace es, se sigue controlando al paciente los niveles de fenilalanina. Vemos acá su control al mes de junio, ese informe se recibió el mes de mayo. El paciente seguía con su lactancia habitual. En junio vuelve a control, siguen dando valores menores de 6. Y en julio se decide hacerle una prueba de sobrecarga con el análogo sintético del cofactor, el comercializado como Cuban, que es el dihidrocloruro de chapropterina, como dijimos, y se miden los niveles de fenilalanina basal a las 4 horas y a las 8 horas, obteniéndose los siguientes resultados. Vemos que la fenilalanina basal al 12 de julio era de 6, a las 4 horas desciende a 4,9 y a las 8 horas a 3,6 miligramos de decilitros. Evaluando la respuesta acá de nuestro paciente, vemos que a las 8 horas se logró un descenso del 30% respecto del basal, es decir, se lo puede considerar como una respuesta positiva, pero nuestro paciente nunca logró normalizar, o sea, llevar los valores de fenilalanina por debajo de 2,5. Entonces, hablando con el médico endocrinólogo, estamos discutiendo sobre la posible, como dijimos en el inicio, que este grupo de enfermedades muy heterogéneo, puede que nuestro paciente presente una alteración combinada, o sea, una combinación de mutaciones, y no solo sea en la fenilalanina hidroxilasa ni en las enzimas involucradas en la síntesis y regeneración del cofactor, sino que sea una combinación de ambas. De todas maneras, el 24 de julio se le vuelve a hacer un control de fenilalanina y se obtiene un valor para los que venía teniendo, digamos, elevado de 8,7. Entonces, el equipo médico y de nutricionistas decide que el paciente comience con una fórmula libre de fenilalanina alternada con pecho materno. Entonces, se siguen haciendo los sucesivos controles del paciente, de los niveles de fenilalanina. Vemos agosto, septiembre, vuelve a sus niveles que manejabas en el rango menor a 6. Y en comunicación con la madre, lo que yo pude hablar es que luego de que se le terminó la fórmula libre de fenilalanina, por motivos de distancia después de pandemia, el paciente ahora actualmente no se encuentra con fórmula, sino que ya empezó la alimentación complementaria, pero la madre fue instruida en cómo llevar una dieta libre de fenilalanina, y el bebé mantiene estos valores haciendo una dieta libre de huevo, carne y lácteos. Y sigue con tomas de pecho materno. Y bueno, al día de la fecha sigue pendiente hacer el perfil de diopterinas que fue sugerido por el Hospital Garrahan, que no se pudo enviar la muestra también por problemas de pandemia, así que bueno, este casito continuará y esperemos que el paciente finalmente pueda hacerse este estudio. De todas maneras, como vimos, fue correctamente seguido y se produjo una buena intervención terapéutica, por más de que no se tenga un diagnóstico definitivo. En cuanto a las conclusiones, resaltar que durante los primeros meses de vida donde el cerebro humano completa su proceso de crecimiento y diferenciación, de modo que para prevenir las manifestaciones
neurológicas que producen estos diversos errores innatos del metabolismo, es necesario e imprescindible asegurar una adecuada pesquisa neonatal a todos los recién nacidos, y como todo tratamiento crónico, debe definirse un esquema de control regular que sea adecuado a las posibilidades del paciente y de su familia, y también resaltar que el programa de pesquisa neonatal como acto de medicina preventiva requiere de un trabajo muy importante a nivel multidisciplinar. Es decir, no es solo un estudio de laboratorio, sino que requiere la intervención de tanto médicos, nutricionistas, bioquímicos, técnicos de laboratorio, enfermeros, psicólogos, asistente social, entre otros. Bibliografía. Muchas gracias. ¿Acá? Sí. Muy bueno, me gustó, buen tiempo hiciste, te felicito. Gracias. Perdonen si no se entendió algo, es porque estoy aprendiendo a hablar con ortodoncias, entonces por ahí capaz me trababa un poquito. No sé si alguna de las chicas quieren comentar algo del caso, las chicas de pesquisa. Acá yo te pregunto, ¿el primer hijo de la familia? ¿Cómo? ¿El primer hijo de la familia? Por lo que yo hablé con la mamá, creo que tiene otros hermanitos. No, tiene 6 hijos más, todos sanos. Porque ella me dijo otros. 6 más tiene, sí. Todos sanos. Y del mismo padre. No, lo explicó muy bien al caso, lo seguimos muy de cerca, tiene buenos controles, la madre está en constante comunicación con el nutricionista, Maca pudo conversar con la mamá y realmente cómo sigue la dieta es excelente, le contaba, corta la papa en 4 partes, no, increíbles. Porque realmente... La mamá está muy comprometida y se nota también que por ahí el nutricionista también la ayuda y le explica de forma, o sea, súper sencillo, porque ella me repetía tal cual, decía, yo corto la papa, corto un pedacito, uno le doy al mediodía, como que súper comprometida la madre, y no es que se quedó en que, bueno, no pudo conseguir la fórmula, entonces siguió la vida normal, no, se adaptó a lo que tenía en estas posibilidades, digamos. Y también me dijo que cuando piden una muestra, ella trata de hacer lo posible como para que llegue, porque ahora sabrán que por la pandemia es como que todo más difícil, pero sí, es una madre que ayuda mucho al tratamiento, digamos. Por más que el cuadro de este nene no sea tan complicado como otros. Sí, el bebé siempre estuvo clínicamente muy bien, por eso era la duda y no sabían qué hacer, si iniciar o no tratamiento, porque en realidad él siempre mantiene esos niveles de fenilalanina por debajo de 6, pero la relación le dio 4,2, entonces había como ahí una discrepancia si iniciar o no tratamiento. Hasta obtener ese valor que fue un único valor aislado de 8,7. Ahí iniciaron con fórmula, digamos, pero una vez que se le terminó con la dieta, anda bien, muy bien el bebé. Así que bueno, estamos esperando que pase todo esto un poco y ver si podemos enviar la muestra de orina. Lo que pasa es que la mamá tiene que venir acá, quedarse la noche anterior, porque tiene que ser la primera orina a la mañana, y esa orina tiene que ir en hielo seco y llegar a las 24 horas al hospital italiano. Ya hicimos el trámite con el doctor Wisich para que procese la muestra, así que
estamos viendo cómo en cualquier momento enviarla. Como para tener cerrado el diagnóstico definitivo nada más, porque el bebé la verdad que está muy bien. Justo eso quería decir, Macarena, me gustó mucho cómo explicó cómo es el algoritmo para identificar cuál es el problema, cuál es la falla enzimática en todos los casos, diríamos, explicó muy bien y muy detallado. Eso me gustó. Sí, por ahí no tenemos acceso a todas estas pruebas, pero sí sería interesante que este casito se pueda avanzar un poco más. Claro, pero explicaste muy bien lo que sería un laboratorio completo de metabolopatías. Claro, sí. Sería un laboratorio completo. Sí. Eso me gustó mucho porque Muy para lindo, la gente sí. sobre todo... Sí, a mí me pareció interesante contarlo, que no digamos. está en el tema, exacto. Que no es tan fácil encontrar cuál es. Sí, en otras patologías es por ahí más fácil, pero en esta, que hay tantos pasos enzimáticos involucrados, como se puede ir encontrando con un laboratorio que esté completo con todas las pruebas. Claro. Eso me gustó. Gracias, Lali. Una pregunta, ¿la prueba de sobrecarga se hizo ahí en el pediátrico, Maca? Sí, en el pediátrico. Ah, ¿y las muestras se toman Las seriadas y se envían? nosotras. Claro, las tomaron las chicas de pesquisa, yo no estaba, pero sí. Carla, creo que vos estuviste. Sí, vino el bebé, le tomamos la primera muestra basal, fue al consultorio el doctor Zapa, se le dio el Cubán, y ahí la mamá se quedó en el laboratorio y le tomamos a las 4 horas, en el laboratorio central estuvo en la sala de espera, Claro. a las 4 horas y a las 8 horas. O sea, creo que empezó a las 9 de la mañana, otra muestra fue a las 13 y otra a las 17, o sea, todo ese tiempo la mamá estuvo ahí. Sí. Y bueno, creo que no sé si, me parece que no lo dijiste, Maca, que todos esos controles que Maca indica en el seguimiento se hacen en muestra de sangre entera en papel de filtro. O sea que lo hacemos nosotros. ¿Y otros casos de fenilcetonuria así a nivel Chaco, en los registros, digamos? Muchos. Para comentar, digamos. No, Maca, le contamos mucho, así que si quiere contar. Sí, yo ahora, mientras estuve en mi rotación, conocí a una nena fenilcetonúrica, que es un ejemplo de tratamiento, porque si ustedes la ven, creo que ya tiene, ¿cuántos añitos era, Carla? ¿Año y medio? Cumplió en mayo, cumplió 1 año. Ah, 1 año. 1 año y piquito tiene. Ajá, va a los controles cada 15 días, o sea, la mamá también súper comprometida, toma su fórmula, o sea, hace la dieta libre de fenilalanina y maneja su fenilalanina en rangos terapéuticos, digamos, seguros. Súper bien. Y después, otro caso que me contaron, pero que yo ya no los pude ver, son los González, Carla, que son varios hermanitos. Si son querés contar vos mejor, hermanos. Que ese a mí como que wow. Los hermanitos González son 4 hermanos que viven en Selva Río de Oro, acá en el interior del Chaco, cerca de General San Martín. Es una familia que no tiene, la verdad que son muy ignorantes, pobres, y tampoco tienen un acompañamiento asistente social, digamos. Son 4 hermanos, de los cuales 3 son fenilcetonúricos. A nosotros nos llega una muestra de un nenito que actualmente tiene 5 años, le da la fenilalanina elevada, se pide una segunda muestra, se confirma en el Garrahan, entonces se habla con la familia y ahí se ve que tiene otro hermano que actualmente tiene 9 años ahora, y ese nenito no había sido pesquisado. Entonces en ese momento se le hace la pesquisa, obviamente es fenilcetonúrico, y cuando ya se lo detecta, el nenito ya estaba afectado, porque obviamente tenía 4 años cuando se lo pesquisó.
Esta familia no adhiere al tratamiento, los chicos no van al colegio, justamente por todo su comportamiento, o sea, no porque no lo aceptan, sino porque lloran o no sé, entonces la mamá no los manda más. Después tuvieron una hermanita que nació sana, y nació ahora hace poquito, el año pasado, una bebé, o sea, otra hermanita más, o sea, la mamá, a pesar de saber lo que es la enfermedad, y nosotras le hablamos mucho cada vez que viene a los controles, porque no, tampoco es que asiste a los controles, se sigue quedando embarazada, así que la nenita esta que es bebé también es fenilcetonúrica. Lamentablemente la primera muestra tuvo un valor de fenilalanina de 14, la citamos para la segunda, le tomamos la segunda muestra y ya fue a consulta con el endocrinólogo y el nutricionista y ya inició tratamiento con un valor de 40. Como es bebé y solo tomaba leche, o sea, en ese periodo es más controlable. Entonces tuvo 1 o 2 controles más y mantenía unos valores normales, pero después no vino más y con todo esto de la pandemia no vinieron más. Pero los hermanitos, los 2 más grandes, ya están afectados, tienen conductas agresivas, realmente es muy triste verlos. Muchas veces fueron al laboratorio y los encerramos con llave, golpean la puerta, se trepan en la cuna, muy triste. Pero la mamá no dimensiona, no sé, la gravedad de la enfermedad. Así que bueno, pero lo seguimos. Es difícil también porque no vienen, se los cita, los médicos, el nutricionista los cita, y no vienen a los controles. Después tenemos otras 2 hermanitas de Sanspeña que son fenilcetonúricas, ellas adhieren muy bien al tratamiento, la familia es muy buena, ella nos manda mensaje, la semana pasada recibimos un mensaje de ella: hola doctora, hoy me saqué la muestra, ya llegó mi muestra, que es lo que decía Maca, ya en la etapa empiezan a ellos a controlar. Lo único que ahora de esa nena está muy flaquita porque no le gusta la comida, así que los alimentos libres de fenilalanina, entonces como que no quiere comer nada y entonces está muy flaquita. Pero es la mejor alumna del grado, andan muy bien, y ellas tienen un hermanito sano. Y después tenemos otra fenilcetonúrica, Infran Valentina, que es de... Ay, ¿de dónde es, Patri? Ayúdame. De Pampa del Indio. De Pampa del Indio. Bueno, Infran Valentina no adhiere muy bien al tratamiento, andaba teniendo valores elevados, de 18, 19. Esa nena primero adhería bien al tratamiento hasta que la mamá tuvo otro bebé. Y ahí se ve que no pudo y se aflojó el control. Porque andaba muy bien Infran Valentina al principio. ¿Y el consejo genético, Patri, en las familias? Y no parece que lo hagan tanto. No, o sea, el consejo genético, hay una oficina de consejo genético en el hospital pediátrico, pero aparentemente no se utiliza tanto o no lo escuchan. Bueno, está bien articulado. Sí. Claro, yo leí las historias clínicas de los hermanitos González y figuraba que hicieron consulta con la doctora Picón y la doctora de la MEA, pero la mamá es muy ignorante, así que o no escucha o no entiende, o... Yo creo más que nada, yo también hablé con allá el Centro de Salud de Selva de Río Oro, que lo que necesita esa familia más que nada es un acompañamiento, es un control, es como que la tengan a la mamá, no sé, hay que encontrar una forma. El servicio social se tendría que hacer cargo, pero lástima que ya es irreversible el daño. Claro. Respecto a esta familia, bueno, la familia en sí lamentablemente no responde, ¿no? Pero el primer nenito, el de 9 años,
es para que tengamos en cuenta todo lo que somos de salud pública, ese nenito no fue pesquisado. Y ese nenito debería haber sido detectado cuando era un neonato. Y sin embargo no fue pesquisado y nació en un hospital público, cuando ya estaba la pesquisa en el Chaco. O sea, más allá de que la familia no responda, ese nenito no lo detectamos. ¿Por qué? Porque no le sacaron la muestra. Y eso es muy serio. Pero la familia que responde, que se preocupa, bueno, sería trágico realmente para los padres, ¿no? Pero no es el único caso. Ahora con la pandemia, me imagino que, no sé, se complica todo más y la pesquisa tienen que tratar de seguir sacando siempre. Lali, leo lo que dice acá y después, si querés decir lo que vos querías, lo que escribió hoy Alejandro. La pesquisa de fenilalanina comenzó en 1985, lleva más de 35 años, por lo que el laboratorio es un eslabón muy importante. Cuando le llega a un paciente con errores del metabolismo, se da por descartada la fenilalanina o PKU. Si no se hizo una buena pesquisa, se tarda mucho en llegar al diagnóstico. Mi experiencia fue en Chamoles, encontré 2 pacientes analizando las orinas en pacientes que no se sabía qué desorden tenían, dando positivo el cloruro férrico y la 2,4-dinitrofenilhidracina. Eso comentó. Ya, qué interesante. Sí. Y bueno, Mauro consultó si el daño generado es irreversible, y bueno, ya fue contestado que... Sí, salvo que se trate en los primeros meses de vida, pero si no, sí, el grado de recuperación después es mínimo, digamos. ¿Lali? No, lo que quería aclarar es que creo que fue Javi el que preguntó lo de los casos, que el único hiperfenilalanémico es este chiquito que dio el caso Maca. El resto son todos PKU clásicos. Ajá. Que es bien diferente, diríamos, con valores mucho más altos, y bueno, esa es la preocupación. Claro. Fíjate, esta familia, que esta bebé que tiene 1 año ya no vino más a control, bueno, es complicado. Maca, muy bueno, tu Ateneo súper claro. Gracias. Muy bien, Maca. Bueno, te quiero gracias. preguntar la esperanza de vida de los pacientes. ¿Cuánto tiempo viven más o menos? Por lo que sé, Meli, si el paciente adhiera al tratamiento ya en el periodo, digamos, en los primeros meses de vida, puede llevar una vida normal, digamos. Porque en el pediátrico en realidad tenemos casos un poco más tristes, digamos, que tienen que ver con la descompensación. Chicos que van re bien de tratamiento y de repente cambió la maestra jardinera que no sabía y merendó algo que le hacía mal y chau, se descompensan y es muy agudo. Pero no deben ser de PKU. Debe ser una... Claro. Sí, debe ser de galactosemia u otra, porque la PKU en general no provoca ese tipo de descompensación. Sí, yo me acuerdo de un déficit de ornitin transcarbamilasa. Que no se va a manifestar de forma aguda, digamos. Claro. Estaba bien, claro. Y después con la dieta empezó a no cumplirla, y en un cumpleañito que comió unas galletitas se descompensó y no pudo salir de eso. Me acuerdo re bien porque yo estaba rotando en el pediátrico y me fue muy fuerte para mí porque la vi a la nenita el día que hice los controles y después ya la vi. ¿Qué caso es, Noelia? El de Mariotti era el de una déficit de ornitin transcarbamilasa. No era otra sí, cosa. Tenés razón, no es. Esa fue Jimena no dio ese caso, no dio caso de Jimena cuando votó. Creo que era Edgardo. Bueno, yo me acuerdo que alguno de los chicos habló de ese caso, por eso. Sí, los casos, en el caso de PKU no hay descompensación aguda, o sea, cuando los chicos ya tienen unos niveles de fenilalanina elevados, ellos ya se empiezan a sentir mal, digamos, les duele la panza, entonces ahí ya se dan cuenta. En realidad, lo que nos marca hablando con el doctor Zapa, él les refería que es muy importante la adherencia al tratamiento en los primeros años de vida. Si el niño, los primeros años de vida, mantiene unos niveles de fenilalanina aceptables, después, como en la adultez,
como que toleran más. Obviamente que en el caso de las niñas, esos niveles de fenilalanina deben ser muy controlados en el caso de que quieran embarazarse y durante el embarazo, porque existe síndrome de PKU materno y que trae muchas complicaciones a nivel fetal. Pero así como una descompensación aguda no tienen estos pacientes. No. O si no, imagínense que los hermanitos González ya tenían que estar, no sé, pobres. No, es la acumulación del metabolito lo que va provocando esas alteraciones. Chicas, se va a cortar en un ratito. Gracias. Bueno, muy bueno, gracias Maca. A todos los que se unieron. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, Maca. Chao, chao. Ya sabes.